Hola, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando por allá en Facebook Live. Bueno, pues el día de hoy, en conmemoración al Día Mundial de la Diabetes, estamos presentando esta conferencia denominada Diabetes y Cognición. Esta está presentada por el doctor Andrés Vega, el cual es médico cirujano por la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría en ciencias neurobiológicas por la misma universidad en el Instituto Nacional de Psiquiatría y es egresado del programa de neurociencias de la Universidad Iberoamericana, médico adscrito al Hospital Ángeles Mosel, miembro numerario de la Sociedad Mexicana de Salud Mental. Ha realizado investigación en neurociencias cognitivas, recibiendo mención honorífica por la Secretaría de Salud Federal y la medalla del doctor Gustavo Vaz Prada por la UNAM por su trabajo en conductas motivadas y adicciones, realizado en la División de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM también, y es autor de artículos científicos en revistas indexadas internacionales referentes a neurociencias clínicas. Por ende, pues agradecemos mucho su participación. Una disculpa por iniciar un poquito tarde. Y sin más le cedería la palabra, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a la invitación y muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy, que es un día tan importante desde esta perspectiva de que pues estamos conmemorando justamente la lucha que existe alrededor de la diabetes, que de una u otra manera es uno de los problemas más importantes en los cuales nos enfrentamos como población general, no como médicos, psicólogos o profesionales de salud, sino como población general respecto a los retos que hay delante de nosotros para nuestro propio bienestar, sobre todo a lo largo de la vida, ¿no? Y más considerando que la diabetes no solamente nos afecta muchísimo, muchísimo en verdad a nosotros los mexicanos, sino en buena parte a todos los latinoamericanos que tenemos una predisposición de una carga genética muy considerable, ¿no? Y que nuestros estilos de vida, nuestra cultura, nuestra dieta, las cosas que nos rodean propiamente dentro de nuestro ámbito psicosocial, pues pueden llegar aquí a generar implicaciones muy considerables para que nosotros lleguemos a desarrollar diabetes y todavía mayor aún, que cuando la llegamos a desarrollar no podamos detectarla oportunamente, sino hasta que ya transcurrieron varios años y vaya, ya tenemos algunos otros problemas de forma secundaria. Así que me gustaría empezar con esta breve reflexión de que se considera que aquí en México, para que una persona reciba el diagnóstico de diabetes, la mayoría de las ocasiones ya van a haber transcurrido 10 años desde que inició la enfermedad. 10 años en los cuales avanzó silenciosamente la enfermedad sin dar ningún síntoma, solo estando presente y pues vaya, generando sus problemas hasta que ya trajeron otros más. Así que el día de hoy vamos a hablar particularmente de un problema que pocas veces asociamos con la diabetes, pero que en realidad tiene un factor muy, muy importante para el desenlace clínico que podemos considerar nosotros, sobre todo cuando empezamos a envejecer, que son las alteraciones que provoca la diabetes y generar los estados hiperglucémicos, es decir, de elevaciones sostenidas de glucosa, de azúcar en nuestra sangre, sobre la cognición. Así que bueno, este día, el Día Mundial de la Diabetes, es una iniciativa para generar conciencia sobre el impacto que tiene la diabetes propiamente en la salud de las personas y para resaltar las oportunidades que siempre va a requerir de insulina, de tratamiento. Y por otro lado tenemos la diabetes tipo 2, que es la más común, la más frecuente, la que regularmente ocurre dentro de los pacientes que ya somos adultos, ¿no? Entonces, este tipo 2 sobre todo vamos a ver que más que deberse a condiciones genéticas, y claro que la heredabilidad es algo muy importante, lo que lo va a determinar van a ser nuestro estilo de vida, nuestra alimentación, las cosas que hagamos o que dejemos de hacer. Entonces, veremos que de forma global la diabetes se encarga y trabaja mucho aquí sobre todo con cómo el cuerpo no produce una cantidad suficiente de insulina o no puede usarla adecuadamente. Ahorita vamos a hablar un poquito más respecto a qué onda con esta parte de la insulina, porque sé que generalmente lo asociamos con una medicina y no con lo que realmente es, que es una hormona que nuestro cuerpo produce. Y bueno, todavía no existe una cura para la diabetes, pero aquí lo importante es sobre todo apostar por, número uno, prevenirla y número dos, por poder controlarla, porque controlarla es algo que sí podemos nosotros hacer. Así que hablemos un poquito sobre su fisiopatología, es decir, de qué se trata verdaderamente la diabetes.
Lo haré de una forma muy esquemática, casi casi caricaturesca, pero la idea es que todos podamos comprender de qué se trata la diabetes, qué onda con la insulina, la glucosa, el azúcar que tiene que ver. Bueno, cuando nosotros consumimos cualquier alimento, el que sea que nosotros podamos estar consumiendo, unas papitas, un pastel, unos tacos, un filete de carne, lo que ustedes quieran, estos alimentos van a ser descompuestos en biomoléculas esenciales a través de nuestro tracto gastrointestinal y de las diferentes enzimas, los diferentes químicos que nosotros utilizaremos aquí para descomponer estos alimentos. Particularmente, una gran proporción de estos alimentos se van a transformar en glucosa, que la glucosa es el nombre más apropiado como nosotros vamos a llamar en este tipo a todos los derivados de azúcares, particularmente de los carbohidratos. Así que para fines de este momento, digamos que la glucosa es exactamente lo mismo que el azúcar, pero en sangre. Entonces, aquí vamos a ver cómo esta glucosa, esta biomolécula que viene descomponiéndose de los alimentos que consumimos, va a pasar a nuestro torrente sanguíneo a través del intestino. Y entonces va a haber un aumento, naturalmente, de la cantidad de la concentración de glucosa, de azúcar en nuestra sangre. ¿Por qué? Porque está entrando, se está convirtiendo un alimento a azúcar en nuestra sangre. Ahí entra entonces un órgano que es muy importante, que es el páncreas. El páncreas es un órgano que va a producir sobre todo hormonas y la hormona, por así decirlo, más importante que va a estar generando va a ser sobre todo la insulina, que son estas bolitas de color azul. ¿Qué es lo que va a hacer la insulina entonces? Va a contrarregular la cantidad de glucosa que nosotros tengamos en sangre. De tal manera que cuando tengamos un aumento en la cantidad de glucosa en sangre, la insulina va a disminuir esa glucosa en sangre. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a hacer que se salga de la sangre y entre entonces a los órganos, a las células en los cuales va a ser utilizada esta glucosa como fuente de energía. ¿Sale? Entonces, a mayor insulina, menor cantidad de glucosa. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Esa glucosa va a entrar, por ejemplo, a nuestro hígado, ¿no? Que puede convertirla en otras cosas como un reservorio y cuando no haya suficiente glucosa en sangre porque no hemos comido en ciertas horas, el hígado va a estar haciendo que haya una cantidad más o menos estable siempre de glucosa en nuestra sangre. Pero bueno, la principal forma como va a ser utilizada esta glucosa es como un medio de energía para nuestras células, ¿no? Para varias de nuestras células. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí durante un cuadro de diabetes? Que como nosotros hemos ingerido una cantidad excesiva de azúcar en nuestra sangre, le hemos mantenido así por muchos años, el páncreas se ha tenido que sobreesforzar para producir una mayor cantidad de insulina y mantener los niveles de glucosa dentro de parámetros normales, llamémoslo así como fisiológicos o basales. Sin embargo, el páncreas puede llegar a cansarse de estar todo el tiempo sobreestresándose. Y cuando el páncreas empieza a sobreestresarse por muchos años de mala alimentación, de cantidades excesivas de glucosa, de azúcar en nuestra sangre, puede empezar a envejecer de manera muy temprana e incluso llegar a morir. Que las células que producen la insulina ya dejen de estar de esta manera, trabajando de manera apropiada, y entonces pues deja de producirse la cantidad de insulina normal. Es ahí cuando empieza apenas a subir la concentración de forma paulatina y progresiva de glucosa en nuestra sangre y presentarse entonces de forma sostenida hasta que llega el punto en el cual pues el páncreas simplemente deja de funcionar en su totalidad, ya no hay más células que estén generando la insulina y es aquí cuando necesitamos empezar a recibir insulina de fuera a través de los fármacos, por ejemplo, que ya bien conocemos, para que entonces empezar a regular nuestro nivel de glucosa en sangre. Muy a grandes rasgos, entonces, nosotros podemos definir a la diabetes como un estado hiperglucémico, es decir, de grandes concentraciones de glucosa de forma sostenida en nuestra sangre. Ahora, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar y actuar sobre la glucosa y la diabetes? Lo más importante es siempre estar realizándonos un chequeo médico, al menos anual, mínimamente, es lo que nosotros deberíamos de revisarnos una vez al año, estudios de sangre con nuestro médico general, nuestro médico familiar, en general nuestro médico más cercano, ¿no? Y entonces dentro de estos valores que vamos a pedir regularmente en nuestra química sanguínea va a estar la glucosa en ayunas. Es importante aquí que nosotros tengamos nuestras 8, idealmente nuestras 12 horas de ayuno
¿no? Para que podamos ver definitivamente qué cantidad de glucosa, de azúcar nosotros estamos manejando en sangre, independientemente de los alimentos, porque decíamos que estos se convierten en azúcar, se convierten en glucosa, ¿verdad? Por eso es importante el tiempo de ayuno. Entonces, la ADA, la American Diabetes Association, ¿no? La Asociación Americana de Diabetes, que es hasta este punto la máxima autoridad que nosotros tenemos al respecto de la diabetes, nos dice que estos son los siguientes criterios para determinar el diagnóstico de diabetes y en realidad son bastante sencillos. Una toma de glucosa, de azúcar, en sangre en ayunas que sea igual o mayor a 126, ¿sale? Este es el número más importante que vamos a ver el día de hoy. 126 miligramos sobre decilitro es la cantidad de glucosa con la cual nosotros vamos a realizar el diagnóstico de diabetes. Ahora, no por eso estar hablando de 120, 115, 100 de glucosa va a ser algo normal, fisiológico, para nada. De hecho, nosotros deberíamos estar manteniendo una glucosa que esté entre 99 para abajo, menos de 100 miligramos sobre decilitro, ya que es entre estos 100 y 126 nosotros nos encontramos en una resistencia a la insulina, es decir, que ya empieza a elevarse la cantidad de glucosa que tenemos en sangre y que nuestro páncreas ya no le puede echar las mismas ganas porque ya está muy cansado, está estresado, está empezando a presentar pérdida de sus células que producen la insulina y entonces se va elevando poco a poco esa cantidad de glucosa, de tal manera que es lo que popularmente nosotros conocemos como prediabetes. Entonces, lo normal de la glucosa es menor a 100, resistencia a la insulina o prediabetes es entre 100 y 125 y 126 o más en una toma de sangre de glucosa en ayunas es un diagnóstico irrefutable de diabetes. Ahora, también nosotros podemos hacer una curva de tolerancia a la glucosa, que es algo que también se realiza bastante para tener una mayor certeza respecto al diagnóstico, y eso incluye que después de 2 horas tras haber ingerido una cantidad precisa de carbohidratos, nosotros tengamos una cantidad igual o mayor de 200 miligramos sobre decilitro. Veamos cómo ha aumentado importantemente aquí el punto de corte y aquí tiene que ver justamente por la cantidad de alimento que hemos consumido en un tiempo determinado. Y aquí, muy similar, lo ideal es que nosotros a las 2 horas tengamos 140 o menos de glucosa. Y entre 141 y 199 estamos hablando de una resistencia a la insulina. Pero bueno, en general, este tipo de estudio que es la curva de tolerancia a la glucosa se pide solamente en condiciones un poquito más específicas y no es tan rutinario, más no por eso es raro. Y también nosotros podemos medir, no un momento preciso, sino un promedio, por así decirlo, de la glucosa que hemos llevado a lo largo de 3 meses a través de un estudio que se llama hemoglobina glucosilada, ¿sale? Y en esta nosotros tenemos que encontrar un valor menor o igual al 6, perdón, mayor o igual al 6,5% para llegar a un diagnóstico de diabetes, ¿no? Pero bueno, este es mucho más preciso porque es de alguna forma como una especie de promedio a lo largo de 3 meses. Y bueno, si llegaran a tomarnos una prueba de glucosa, una rápida, ¿no? Un dextrostis, que son estas rápidas que vemos, por ejemplo, aquí, ¿no? O alguna toma de sangre venosa central que sea mayor a 200 miligramos sobre decilitro, independientemente de la hora, del tiempo de ayuno, de lo que sea, decir, es una toma aleatoria, nosotros podemos establecer también aquí un diagnóstico de diabetes. Entonces, estas son todas las formas como podemos llegar a hacer este diagnóstico. Pero no es como que nosotros digamos, ahorita siento como que tengo una mayor cantidad de glucosa en sangre. No, la realidad es que este tipo de elevaciones de la glucosa en sangre no se sienten para nada, no dan ningún tipo de síntoma, sino hasta que ya pasó mucho tiempo y están generando otros daños secundarios. Pero aquí algo muy importante es que las principales cosas para que llegue a darse un cuadro de aumento de glucosa va a ser sobre todo nuestra alimentación. Y generalmente asociamos a la diabetes con el consumo sobre todo de dulces, ¿no? Alimentos que sean con este sabor como azúcar. Pero la realidad es que todos los carbohidratos que nosotros consumamos van a terminar derivándose en glucosa en nuestra sangre. Todo lo que vemos aquí, todos los carbohidratos se convierten en glucosa en nuestra sangre. Y ojo, la minoría son dulces, la mayoría de estos carbohidratos en realidad son salados. Y es todo lo referente al pan, ¿no? Que los mexicanos estamos tan acostumbrados a comer un pancito
en la noche, ¿no? Terrible porque nos aumentamos gigantescamente la glucosa en sangre en la noche, que es cuando menos actividad realizamos, ¿no? Las pastas, todo lo que sean granos, y de los granos destaca mucho aquí el maíz, que es la base de nuestra alimentación, y por lo tanto la tortilla, y ojo, si la tortilla de maíz nos eleva la glucosa, la tortilla de harina nos eleva todavía mucho más, ¿no? Entonces, quiero que consideremos aquí que no solamente los alimentos dulces son los que generan un aumento en nuestra glucosa, sino de forma global todos los carbohidratos. Y habrán unos que tienen un mayor índice glicémico que otros, es decir, que se convertirán en una mayor cantidad de glucosa que otros. Por ejemplo, el arroz, y más aún el arroz frito, genera una gran cantidad de glucosa al momento de convertirse en biomoléculas dentro de nuestro cuerpo, ¿no? Pero bueno, hablemos un poquito de epidemiología, aterricémoslo a números reales. Hay que ver entonces que respecto a diabetes, el número de personas que viven con esta enfermedad en el mundo aumentó de 108 millones a 420 millones en los últimos 30 años. Es decir, tenemos un aumento gigantesco, ha crecido de una manera verdaderamente desproporcionada, exagerada, la cantidad de personas que tienen diabetes en el mundo en la actualidad. Y hablar de 420 millones de personas es una cosa irracional, verdaderamente es gigantesco, y eso hace que entonces tengamos la gran posibilidad de conocer a una persona con diabetes, ya sea un familiar, ya sea un amigo, o peor aún, nos genera un gran riesgo, una probabilidad de que nosotros mismos podamos llegar a desarrollar esta enfermedad muy pronto. En solo 20 años, la mortalidad aumentó hasta en un 70%, es decir, hay una gran cantidad de gente que pierde la vida por causa de diabetes. Mucho, un aumento de 70% es algo gigantesco. Y bueno, causa al año la pérdida por muerte prematura de más de 8 millones de años de vida humana que tristemente se están perdiendo, pues por causa de complicaciones propiamente de esta enfermedad. Entonces vemos que es una alerta, es una urgencia, es verdaderamente un problema de salud pública al cual nosotros tenemos que enfocar una gran cantidad de nuestros esfuerzos. Ahora, vale también mucho la pena destacar aquí dentro de esta parte que uno de los principales factores de riesgo para desarrollar diabetes o incluso para manejarla va a ser sobre todo nuestro índice de masa corporal. Es decir, una manera como nosotros medimos cómo nos encontramos respecto a nuestro peso, y se calcula a partir de nuestro peso, nuestra masa corporal y nuestra altura. De tal manera que nosotros podemos decir que las principales condiciones clínicas que sean afectadas por el índice de masa corporal va a ser sobre todo el sobrepeso y la obesidad, que estos dos pues generan una gran cantidad de riesgo de manera metabólica global, no solamente relacionados con la diabetes y con los cuadros de hiperglicemia, de un aumento en la glucosa, sino también de otras grasas en nuestra sangre, como va a ser sobre todo triglicéridos y colesterol, que en su conjunto aumentan el riesgo cardiovascular, es decir, nuestro cerebro. Entonces vemos que a una mayor cantidad de índice de masa corporal, es decir, a mayor sea nuestro peso, mayor es el riesgo de padecer diabetes a lo largo de nuestra vida. Y este riesgo está todavía más aumentado en la población de mujeres que sobre los hombres. Pero entonces aquí un punto crítico va a ser el control de nuestro peso, ¿no? Y bueno, la diabetes es una de las principales causas de un montón de otros problemas médicos, por ejemplo, de la ceguera. Es crucial que un paciente que tiene diabetes, cuando se va a hacer su control una vez al año, también reciba un control preventivo por parte de oftalmología, porque es muy común que una gran cantidad de pacientes con diabetes, sobre todo cuando está bien controlada, típicamente de la ceguera. Problemas del riñón. La insuficiencia renal es sumamente frecuente dentro de la diabetes. ¿Por qué? Muy similar a la parte de la ceguera. La diabetes, voy a decirlo de una manera muy, muy caricaturesca, puede llegar a caramelizar nuestros nervios, nuestros vasos sanguíneos por la gran cantidad de azúcar, y eso genera entonces daño en las venas más chiquitas, más delgaditas de nuestro cuerpo. Y mucho de eso lo encontramos, por ejemplo, entonces en nuestro ojo, puntualmente en nuestra retina, pero también en nuestros riñones, de tal manera que el daño en la insuficiencia renal puede condicionar diálisis y una gran cantidad de cosas que son muy complicadas para llegar a manejar dentro de la funcionalidad de las actividades normales de nuestro día a día. Se asocia mucho a ataques cardíacos, problemas de carácter cardiovascular que ya platicábamos, pero también a infartos en nuestro cerebro, es decir, eventos cerebrovasculares, y bueno, la amputación de miembros inferiores también por la pérdida de la sensibilidad y alteraciones dentro de nuestro sistema de la afección, sobre todo respecto a la cognición, ¿no? ¿De qué se trata la cognición? Hay muchas definiciones, una muy puntual aquí nos dice que la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción y el conocimiento adquirido, es decir, la experiencia previa y características subjetivas que permiten valorar la información.
Pongamos un ejemplo. Yo aquí tengo unas llaves, ¿no? Estas llaves yo las puedo codificar a partir de mis órganos de los sentidos, es decir, nosotros pues podemos ver a las llaves, ¿no? Vemos cuál es su color, vemos sus características, cómo reflejan la luz, cómo brillan, podemos escucharlas y automáticamente ya sabemos que se trata de llaves, ¿no? Podemos olerlas y saber que tienen un olor más o menos metálico, ¿no? Y bueno, no las voy a probar, pero podríamos hacerlo. Trata de unas llaves con solamente tocarlas, ¿no? Entonces, toda esta serie de estímulos que nosotros recibimos en nuestro medio ambiente se transmiten a nuestro sistema nervioso central a partir de los órganos y los sentidos. Aquí nosotros generamos una imagen interna, por así decirlo, de este objeto y le damos un significado. Y gracias a eso podemos entonces generar de forma posterior una conducta. Ah, ya sé que la puerta de mi casa está cerrada, entonces buscaré mi llave. El proceso nosotros a muy grande rasgos, lo podemos conocer como la cognición, pero vamos a ver entonces que este proceso puede verse alterado durante un periodo de diabetes. Pero no solamente de esta manera tan neurológica o neuropsicológica, por así decirlo. La diabetes también puede generar grandes impactos sobre la salud mental de las personas. Se ha visto de forma muy específica que la depresión, que es el principal problema de salud mental, tanto por lo muy frecuente que es su gran incidencia y prevalencia, de hecho, muy parecido a la diabetes, se considera que las personas para que reciban un diagnóstico y un tratamiento de depresión, pues pasan una gran cantidad de años. En México pasa entre 5 y 10 años muchas veces antes de empezar un tratamiento formal para la depresión, ¿no? Se ha visto que la depresión es 2 veces más frecuente en personas diabetes que en aquellas que no la tienen, ¿no? Entonces, es difícil determinar si la diabetes generó la depresión o la depresión generó diabetes, un poquito como el huevo y la gallina, pero vamos a abordarlo más en un momentito. Pero quiero que se queden con esta idea de que genera una mayor cantidad de riesgo de tener depresión si nosotros padecemos previamente diabetes. Por otro lado, el estrés y la ansiedad que produce vivir propiamente con este diagnóstico, con esta condición que es la diabetes, repercute negativamente en la evolución de la enfermedad debido a un autocuidado insuficiente y en general sabemos que cualquier persona que tenga un trastorno de ansiedad va a tener problemas, sobre todo en cuanto a cómo se cuida a sí mismo. La falta de adherencia al tratamiento y naturalmente si no tomamos nuestras medicinas, no realizamos las recomendaciones médicas que se nos dan, pues muy difícilmente vamos a poder controlar apropiadamente nuestros niveles de glucosa, ¿no? Nuestra diabetes y episodios de hipo o de hiperglicemia. De hecho, es bastante interesante aquí cómo el estrés puede estar mediando de forma directa los niveles de glucosa que nosotros estemos manejando, ¿no? Entonces, quiero que nos quedemos con esta idea de cómo la diabetes genera impactos muy importantes, no solo desde la perspectiva orgánica, biológica de nuestro cerebro respecto a la cognición, sino que también tiene aquí una asociación muy fuerte con problemas de salud mental a partir de varias cuestiones, sobre todo de carácter psicodinámico. Ya vemos así psicológico. Y vemos por el otro lado, en casos de trastorno depresivo mayor, de la depresión, que este es un factor de riesgo para generar diabetes, ¿no? Entonces, una persona que tiene depresión más fácilmente puede generar diabetes y una persona que tiene diabetes muy fácilmente puede generar de forma secundaria depresión. Es decir, son dos condiciones que están muy vinculadas, no solamente por esta parte psicodinámica, psicológica, emocional, sino porque hay una guerra biológicos que están íntimamente relacionados con el riesgo entre la diabetes y el trastorno depresivo mayor, con problemas del corazón, con obesidad, con deterioro cognitivo, ¿no? Con cáncer, con mortalidad, ¿no? Con muchas otras cuestiones de nuestra salud. La depresión como la diabetes van muy de la mano en cuanto a cómo pueden llegar a afectar una gran cantidad de órganos, de aparatos y de sistemas, y no solamente en el caso de la diabetes del páncreas o en el caso de la depresión a nuestro cerebro, ¿no? Es un poquito más común, es decir, este aumento de la glucosa se puede deber por un montón de cuestiones, ¿no? Ya platicábamos un poquito de cuestiones que ocurren en la sangre, que juegan mucho papel, sobre todo las células de la grasa, ¿no? Los adipocitos, quizás alteraciones o cambios, azúcar, la glucosa en los músculos, procesos inflamatorios, sobre todo, por ejemplo, sabemos que cuando hay curso en las infecciones, pues aumenta el nivel de glucosa en sangre. Algunos tratamientos también, ¿no? Por ejemplo, tenemos puntualmente antiinflamatorios no esteroideos como la dexametasona, que a veces es muy utilizada, sobre todo en medicina general, a veces de los niveles de glucosa de forma importante, ¿no? Pero quiero llegar a este punto en el cual la disfunción de neurotransmisores en nuestro sistema nervioso central, en nuestro cerebro, también puede estar aquí condicionando un proceso de hiperglicemia. Y entonces
Nuestros neurotransmisores, nuestro cerebro, juega un papel muy crítico dentro de la regulación que nosotros tenemos de manejando en nuestra sangre, ¿no? De hecho, hay a través de una activación muy puntual del eje hipotálamo, hipófisis, suprarrenal, que todos nosotros conocemos porque se ha puesto muy de moda, que es el cortisol, la famosa hormona del estrés, de la ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre de ansiedad o en general un estrés crónico persistente? Nuestro ser puede ser real o que puede ser imaginaria. Por ejemplo, las deudas son una amenaza muy grande, un riesgo en este momento específico para mi integridad física o para mi vida. Es muy potencial, ¿no? Porque no es como que la deuda genera que ya ocurra algo terrible en este momento, sino que es muy anticipatorio, va mucho hacia el futuro. Bueno, este tipo de riesgos, de amenazas, nuestro cerebro todo el tiempo está buscando cómo defenderse y una manera de cómo se defiende de este tipo de riesgos va a ser huyendo o peleando. Entonces va a aprender una serie de mecanismos para poder defender. ¿Cuál? En el hipotálamo enciende la hipófisis a su vez la glándula, podamos golpear, podamos pelear, podamos hacer muchas cosas que en la vida natural, por así decirlo, cuando estamos enfrentándonos a depredadores, gran cantidad de cortisol. No sé si les ha pasado quizás que hay personas que cuando están muy estresadas, a las 3 de la mañana llegan a despertarse, ¿no? Incluso generalmente cuando el diablo, ¿no? Ese momento en el cual ocurren todas las cosas paranormales en las películas de miedo. Bueno, tiene que ver porque a las 3 de la mañana todos los seres humanos y en general los primates secretamos cortisol de manera fisiológica. Y si de por sí ya manejamos niveles elevados de cortisol por el estrés, por la angustia, por la depresión, pueden llegar a aumentar todavía más y hacer que nos despertemos. Este cortisol también puede hacer que nos deprimamos en cuanto a nuestro sistema nervioso central, en nuestro sistema inmunológico y tengamos algunas otras alteraciones de carácter autonómico. Bueno, se ha visto entonces que esta combinación de factores metabólicos, inmunológicos, neurológicos y psicológicos genera una gran cantidad de riesgo cardiovascular, claro, para que se llegue a infartar nuestro corazón, nuestro cerebro, pero también metabólico, ¿no? Y es entonces aquí donde este exceso de alteraciones, hiperglicemia, por no controlar apropiadamente nuestro nivel de cortisol, porque a mayor cortisol, como nos sirve para huir, para pelear, pues necesitaremos más energía para realizar este tipo de tareas. Así que a mayor cortisol, mayor nivel de glucosa en sangre, y eso hace que a veces sea incluso difícil llegar a controlar los cuadros de hiperglicemia en pacientes que tengan ansiedad o depresión, aunque tengan un tratamiento más o menos apropiado para su diabetes, ¿no? Y aquí vemos también dentro de las alteraciones o de los cambios que recibe un paciente con diabetes, sobre todo cuando empieza un tratamiento, tenemos algunos dominios, sobre todo dentro de los mecanismos patofisiológicos que se dividen en dos, en síntomas físicos, pero también en alteraciones de carácter mental, ¿no? Y vemos entonces que los pacientes con diabetes empiezan a tener alteraciones respecto a su sensibilidad hacia el dolor, se sienten cansados, fatigados, tienen alteraciones de su memoria, tienen alteraciones para su movilidad, para realizar sus actividades de la vida diaria y muy importantemente su funcionamiento cognitivo. ¿En qué se puede ver, por ejemplo? En que se me olvidan las cosas, me distraigo, estoy leyendo un libro y de pronto tengo que volver a empezar en la misma línea porque no capté la idea, ¿no? Este tipo de alteraciones son muy frecuentemente vistas en la diabetes a largo plazo o incluso en cuadros de hiperglicemia que sean agudos, ¿no? Y obviamente esto pues va a estar afectando muy importantemente en cuanto a nuestros roles y nuestro funcionamiento social, pero también en cuanto a nuestro bienestar emocional, lo cual claro que va a traducirse en alteraciones o en mejoras en cuanto a nuestra calidad de vida, ¿no? Ahora, desde la perspectiva cognitiva, llamémoslo así, psicológica, vamos a encontrar algo muy interesante que son las distorsiones cognitivas que se presentan muy frecuentemente en la diabetes. Es decir, una distorsión cognitiva son maneras erróneas que tenemos para procesar la información que nos está llegando. Hay diferentes distorsiones cognitivas. Hay 10 clásicas desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, ¿no? Y voy a poner nada más algunos ejemplos muy puntuales que creo que son comunes. La sobregeneralización, hablar del todo o del nunca, del siempre, ¿no? Por ejemplo, no importa lo que haga, porque siempre trato de hacer algo, no importa lo que haga, igual nunca, nunca, jamás alcanzo metas de mi azúcar. Entonces, si nunca voy a alcanzar metas de mi azúcar, si siempre que vaya al doctor, el doctor me va a decir que estoy mal, que tengo que seguir haciendo más ejercicio, que tengo que comer mejor, pues para que me cuido. O sea, aún así, pues nunca voy a alcanzar esas metas que me están pidiendo, ¿no? Una visión catastrófica. El futuro forzosamente es terrible y no hay manera de repararlo. Igual de algo me tengo que morir. ¿Para qué me cuido? ¿Para qué me limito? Igual de algo me voy a tener que morir, ¿no? La recompensa divina.
si me tomo este remedio natural, tendré mejor efecto que si me tomo mi metmorfina. Metmorfina, así como un poquito de chiste, el nombre correcto, claro que es metformina, ¿no? Pero muchas veces cuando nosotros empezamos a tener esta idea de que haré alguna otra cosa en lugar de seguir un tratamiento para que me vaya mejor, pues caemos en esta parte de la falacia de la recompensa divina, que naturalmente es una manera inapropiada de interpretar lo que está pasando y de, por así decirlo, tratar de negociar, ¿no? Con el destino respecto a lo que ocurrirá. Y tenemos también la personalización, ¿no? Es mi culpa que esté así y algo estaré pagando para tener que estarme tomando esta medicina o tener que ir a hacerme estos estudios o ver al doctor tan frecuentemente por este diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces aquí sobre todo en el personal de salud, específicamente dentro del área de psicología clínica, pues va a ser muy importante que nosotros podamos abordar, número uno, identificando este tipo de distorsiones cognitivas y número dos, haciendo una reestructuración de estas ideas que son tan rígidas tan complicadas, que generan tanta frustración, tanta ansiedad y que por lo tanto nos llevan a que no tengamos un adecuado apego a nuestro tratamiento y que naturalmente siga avanzando la diabetes y que tengamos complicaciones de la misma enfermedad, ¿no? Dentro de esto destaca muchísimo la triada cognitiva de Beck y cómo una visión negativa del mundo, del futuro y de nosotros mismos, pues se ve representada tan claramente en un cuadro o en general en la mayoría de los cuadros de diabetes, ¿no? Entonces, va a ser muy importante que nosotros analicemos con nuestros pacientes y dentro de nosotros mismos cómo estamos respecto a este tipo de cuestiones en específico. ¿Cómo está mi visión del mundo? Todo es terrible. Ir al médico forzosamente es lo peor que nos puede estar ocurriendo, ¿no? Eh, mis familiares ya no me quieren, soy una carga para ellos por tener esta parte de la diabetes, ¿no? El futuro va a ser terrible porque seguramente pues voy a gastar mucho en mis medicamentos y nunca me voy a curar, entonces, ¿qué caso tiene que yo me siga esforzando? Y la visión negativa sobre mí mismo, ¿no? ¿De qué sirve o por qué valdría la pena que yo siga realizando esto si al final me voy a morir? Quizás me lo merezco, ¿no? Estoy enfermo, ¿no? Soy débil, ya no puedo hacer las cosas. Y bueno, esta visión catastrófica, esta triada cognitiva va a ser muy importante para que nosotros la abordemos, tanto como profesionales de salud mental, como muy puntualmente incluso los médicos de primer nivel de atención, y esto nos podría facilitar que tengamos un adecuado apego a tratamiento. Retomando un poquito aquí la parte neurológica, sobre todo, vamos a encontrar que hay una asociación epidemiológica entre la diabetes y la demencia que ha sido respaldada por el hallazgo de anomalías estructurales dentro de nuestro cerebro, ¿no? Típicamente asociadas con el periodo cognitivo, puntualmente la atrofia cerebral. Sobre todo la atrofia o la hipotrofia cortical o subcortical o una combinación de ambas son estigmas que muy comúnmente encontramos en diferentes tipos de problemas neurodegenerativos, sobre todo los asociados con el deterioro cognitivo, con las demencias, o mejor dicho, con los trastornos neurocognitivos mayores, ¿sale? Entonces, el caso clásico es en la enfermedad de Alzheimer, donde vemos pues este tipo de atrofias importantes en nuestro cerebro. Y bueno, se ha visto que los dominios más afectados son la memoria de trabajo, la velocidad de procesamiento de la información, el funcionamiento ejecutivo, mientras que otros dominios como el lenguaje, la construcción visual, pues no los vamos a encontrar tan afectados, ¿no? Porque tienen una mayor preferencia, la hiperglicemia, la diabetes, hacia este tipo de otras alteraciones asociadas con los procesos de atrofia cortical y en general neurodegenerativos. Entonces, para prevenir la demencia, que sabemos que es uno de los problemas más comunes que nosotros vamos a encontrar y que de hecho vale mucho la pena destacar que se va a encontrar en una gran comorbilidad con otras cuestiones que se relacionan con la diabetes. Generalmente una persona que desarrolla diabetes, por ejemplo, a sus 40 años más o menos, va a empezar a recibir el diagnóstico de diabetes por ahí de los 50 años, ya va a llevar 10 años de estar expuesto a cantidades excesivas de glucosa en su sangre, seguramente va a tener niveles altos de triglicéridos, de colesterol, va a estar cursando con sobrepeso o con obesidad. Entonces ya tenemos aquí una mezcla muy rara de diferentes cambios de carácter y sobre todo endocrinológico, ¿no? Metabólicos. Lo llamaríamos entonces un síndrome metabólico. Ya tenemos aquí un riesgo gigantesco de carácter cardiovascular y también neurodegenerativo. Entonces vemos que como casi siempre viene todo esto en compañía, pues es muy frecuente que se encuentre desenvolviéndose
por ejemplo, dentro de un cuadro de demencia cuando llegamos a ser adultos mayores, ¿no? Entonces aquí los trastornos neurocognitivos va a ser muy importante sobre todo que durante nuestra juventud empecemos a atacarlos para poder prevenirlos. Tenemos aquí de forma muy puntual que la Universidad de Harvard nos da esta guía para un fitness cognitivo, ¿no? Ayudar a prevenir la demencia a través de política biológica. Y lo primero que nos dice es tener una dieta rica o basada en plantas. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estas ocasiones las plantas nos dan una gran cantidad de fibra nutricional, lo cual nos ayuda a que no absorbamos tanta glucosa o tantas grasas que nos ingerimos dentro de nuestra dieta, ¿no? Generalmente, dentro de esta dieta rica o basada en plantas, se recomienda mucho la dieta mediterránea, ¿no? Que es tan rica, por ejemplo, en proteínas de diferentes orígenes, no solamente animales, en plantas, sobre todo que tengan hojas verdes, en granos, ¿no? En proteínas de alta calidad, por ejemplo, de pescados predominantemente, y también grasas de muy alta calidad, como las que podemos encontrar, por ejemplo, en aceite de oliva crudo, en pescados grasos como el salmón, ¿no? Y en algunas otras fuentes, como por ejemplo los frutos secos. Puntualmente los cacahuates con moderación, y si son japoneses, pues preferentemente no, porque están recubiertos por esta capa de harina y de grasita, ¿no? Entonces, bueno, ejercitarse de forma regular. Y si hablamos de ejercitarse de forma regular y comer una dieta apropiada, automáticamente ya descartamos todos los problemas relacionados, por ejemplo, con el sobrepeso, con la obesidad, con la hipercolesterolemia, con la hipertrigliceridemia, etcétera. Y ejercitarse de forma regular no significa ir al gimnasio de manera intensa con mucha frecuencia. Significa, por ejemplo, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es al menos realizar 150 minutos de ejercicio a la semana. Es decir, 5 veces a la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, todavía nos dan chance de descansar sábado y domingo, realizar nada más 30 minutos de ejercicio. Claro que la intensidad es tener una intensidad más o menos vigorosa para realizar ejercicio, ¿no? Caminar a tal velocidad a la cual ya nos cueste trabajo poder mantener una conversación, poder estar hablando. Pero lo importante aquí, más que la intensidad, va a ser que nosotros la hagamos con frecuencia, de manera constante. Y realizar yoga, por ejemplo, es algo que nos ayuda muchísimo con tener algo de bajo impacto, que no nos cueste tanto trabajo, pero que genera grandes cambios en cuanto a la asociación de nuestro estado de salud si lo hacemos con al menos esta periodicidad. Y estos 50 minutos, 150 minutos los podemos hacer de muchas formas, caminando con nuestro perro, en el parque, yendo a nadar, etcétera. Dormir lo suficiente. Eso es algo súper importante que muchas veces no lo medimos y vemos que es normal o es muy común que no dormamos bien, ¿no? Que amanezcamos al día siguiente y que estemos igual o más cansados que la noche anterior. Y por cierto, los trastornos del sueño, como el insomnio, el más común, el más frecuente de ellos, pues son un problema de salud mental muy, muy frecuente que se encuentra en conjunto, en la mayoría de los casos, también con depresión, con ansiedad, etcétera, y que generan un factor de riesgo muy vivas. Aprender a manejar nuestro estrés, porque ya platicamos que el estrés, sobre todo el estrés crónico, persistente, aumenta nuestros niveles de cortisol. Entonces aquí, si nos sentimos con mucho estrés o puntualmente, si ya tenemos una condición de ansiedad clínica o creemos tenerla, pues acudir lo más pronto posible, sobre todo los procesos de psicoterapia o aprender ciertas herramientas para la gestión del estrés van a ser cruciales. Nutrir nuestras redes sociales, y esto es enteramente estar hablando de nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros vecinos, compañeros del trabajo, porque las redes sociales nos ayudan, número uno, a prevenir este tipo de problemas, en general casi todos problemas de salud, ¿no? Y número dos, a que tengamos un mejor red de apoyo, un mejor apego a nuestro tratamiento. Y bueno, finalmente, mantenerse retando nuestros nunca demasiado grandes o demasiado jóvenes para aprender. Es importante, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cuáles son las cosas que nos están aquí sugiriendo la Organización Mundial de la Salud? Número uno, es que nosotros tengamos prevención tanto hacia la diabetes como a sus factores de riesgo, especialmente sobre el sobrepeso. Es lo más importante, prevenir antes de que ocurra algo. Hacer tamizaje en población general y seguimiento estrecho de la población de riesgo. Quitémonos el miedo de acudir con el médico para que nos haga un estudio de sangre, una prueba en general de nuestra sangre, de laboratorios. Es importantísimo. A veces la gente no quiere ir porque dicen, si voy con él, pero no. En el caso de que eso llegue a ocurrir, nos va a ayudar a que sepamos dónde estamos, cómo estamos, qué tratamiento necesitamos y cómo prevenir que esas enfermedades que ahorita son silenciosas, que no nos molestan, el día de mañana sí generen un gran impacto para nuestro bienestar, incluso para nuestro bolsillo, ¿no? Mejorar la capacidad de diagnóstica de los servicios de salud para la diabetes, que todo el mundo pueda realizarse este tipo de pruebas de laboratorios con gran accesibilidad,
y accesibilidad no solo porque esté literalmente ahí el laboratorio o porque en la clínica sí tengan los reactivos, sino también para que sean más económicos, que todo el mundo pueda costeárselo y no sea un lujo esta parte de las ETs, porque muchas veces vemos a nuestro médico con una cita cada 6 meses, ¿no? Entonces, si nos llega surgir alguna duda o si tenemos alguna cuestión de que no nos cayó tener el medicamento, va a ser difícil que podamos, por ejemplo, pues pedir su apoyo, pedir su consejo al respecto y que nos llegue a ajustar, ¿no? Entonces, es importante que alguien que ya recibe el diagnóstico se le pueda estar monitoreando de forma continua. Mejorar la capacidad de derivación y de atención en el nivel secundario de atención, es decir, que nosotros, psicólogos generales, odontólogos, cuando nosotros detectemos un paciente que tenga diabetes, que no solamente le demos seguimiento nosotros, ya platicábamos de llevarlo a oftalmología para que le realicen un fondo de ojo y se le pueda ver si tiene algún problema de retina que esté realizando, con medicina interna para ver cómo van sus riñones, y bueno, una gran a una educación de diabetes de calidad que garantice una adecuada capacitación de las personas que viven con diabetes, su círculo más cercano, sus cuidadores, la sociedad general. Es decir, es importante que todos nosotros sepan de qué se trata, sepan cuál es su medicamento que están tomando, qué alimentos le hacen bien, qué alimentos le caen mal. Y aquí algo característico es que a veces le preguntamos al paciente qué toma para su diabetes, y son dosis, son números muy largos, no lo sé, pero es crucial dentro de entrar en conciencia de cuál es el tratamiento, el que nosotros sepamos qué estamos tomando y a qué dosis. No es nada más porque los médicos queramos inventarnos más complicaciones en la vida. Es crucial dentro de nuestro proceso terapéutico tener conciencia de qué estamos haciendo para revertir el problema y prevenir daños del mismo. Y bueno, el acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para diabetes, incluyendo la insulina. La realidad es que muchas veces, sobre todo en nuestros países latinoamericanos como México, sigue siendo difícil poder conseguir apropiadamente y todo el tiempo nuestros medicamentos. Y la insulina, por ejemplo, es bastante cara, ¿no? Es difícil que una familia mexicana promedio pueda estarse dando el lujo de pagar la renta de manera prolongada por el resto de nuestra vida. Estas son cuestiones que debería de ofrecerse de forma gratuita o a precios muy reducidos, muy accesibles, por medio de intervención del Estado, ¿no? Así que bueno, yo sé que la plática fue un poquito corta, quizás un poquito puntual, pero sobre todo quiero que nos quedemos con esta idea de que lo más importante es que generemos prevención, ¿no? Y que efectivamente la diabetes va a estar afectando a muchas partes de nuestro cuerpo, a diferentes órganos y sistemas, pero también lo está realizando sobre nuestro cerebro, y esto puede condicionar alteraciones en nuestra cognición, puntualmente problemas, por ejemplo, de demencia, de Alzheimer y otras cuestiones de carácter neurodegenerativo. Así que bueno, si tenemos un poquito de oportunidad, me encantaría que podamos reservar algunos minutos para atender dudas o preguntas que con todo gusto pues podamos compartir al respecto. Muchísimas gracias, y cualquier duda también más puntual, aquí les dejo mi correo y síganme en redes sociales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por toda esta charla que nos brindó. La verdad, pues esta información yo creo que nos sirve a todos, no solamente para conocer acerca del tema e incluso poder dar acompañamiento a aquellos que pues están con nosotros, ¿no? Que a lo mejor tienen este problema de salud, sino también como pues medida de prevención, como bien lo comentaba. Entonces, pues más que nada, me gustaría hacer a lo mejor algunas preguntitas de las que nos llegaron al chat de Facebook, para que también pudiese como responder algunas de ellas. Nos pregunta Isaac que cuáles serían las pruebas de laboratorio más pertinentes para hacerse para descartar algún deterioro cognitivo o en nuestros procesos mentales. Bueno, cuando hablamos de cuestiones de deterioro cognitivo, de procesos mentales, generalmente eso no lo podemos encontrar fácilmente en estudios paraclínicos, ¿no? Es decir, en estudios de laboratorio. Lo más que podríamos nosotros hacer, que no forzosamente está relacionado con ello, no forzosamente, son estudios de neuroimagen, como tomografías o resonancias magnéticas. Sin embargo, para hacer este tipo de estudios de neuroimagen de nuestro cerebro, lo ideal siempre sea porque nuestro médico nos lo está dando en una prescripción, en una receta por escrito, y porque se está justificando de esta manera. Lo mejor que nosotros podemos hacer en este otro ámbito del laboratorio, sobre todo para prevenir y ver cómo vamos, hacia dónde vamos caminando, es hacernos estudios rutinarios de sangre. La mayoría de los laboratorios tienen incluso check-ups que ya están armados, ¿no? Y lo mínimo indispensable que nosotros necesitamos es una biometría hemática, donde vemos las características de nuestras células de la sangre, y una química sanguínea que nos habla justamente de valores químicos, metabólicos, que regularmente lo mínimo, 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 es una química de 3 elementos, que tenga glucosa, justamente, colesterol y triglicéridos.
Vale, muchas gracias. Entonces, Pablo nos pregunta que cuáles serían las pautas más adecuadas para una persona después de los 30 años para cuidarse de padecer diabetes. Ok, lo más importante aquí sobre todo va a ser empezar a cuidar más nuestra alimentación y nuestra actividad física. La verdad es que cuando tenemos ya 30 años, empezamos a trabajar un poquito más. La mayoría de los mexicanos tenemos alguna forma de trabajo godín desde muchas perspectivas y decimos, no tengo tiempo para hacer ejercicio, ¿no? Todo el tiempo estoy sentado frente a la computadora, en mi escritorio y entonces nunca tengo tiempo para hacer ejercicio. Es muy importante que nos activemos de alguna manera. Les estaba platicando que, por ejemplo, esos 150 minutos los podemos reorganizar de casi cualquier manera, siempre y cuando los cubramos al menos esa cantidad mínima. Entonces, lo más importante es, número uno, realizar una actividad física y eso también incluye el dedicarnos tiempo a nosotros mismos, ¿no? Que es algo crucial dentro de nuestra salud mental, dedicarnos tiempo de forma intencional a nuestro propio bienestar. Y bueno, también número dos, la alimentación. No porque no tengamos tiempo a veces para cocinar, significa que vamos a optar por todos los días comer tacos y tortas, ¿no? Que están llenos de carbohidratos, llenos de grasa, y en cambio nosotros podemos optar por hacer alimentos que sean mucho más saludables. Aquí, sobre todo, la ayuda de parte de nutrición para que sea algo acorde con nuestras necesidades, requerimientos, economía y tiempo, nos puede ayudar muchísimo. Entonces, dieta y ejercicio. Y esto no es sinónimo ni de pasarla mal, ni de que sea un castigo, ni de que nos quedemos con hambre. Ok, perfecto. Sí, pues siempre es importante tener estos hábitos saludables que incluso pues en psicología los hemos visto, e incluso con el sueño, ¿no? Carolina por aquí nos pregunta que cuánto tiempo después de desarrollar diabetes se pueden ver los efectos que esta misma enfermedad provoca en nuestros procesos mentales. Ok, en los procesos mentales es un poquito más difícil, ¿no? Les voy a poner, hay dos casos muy puntuales, ¿no? Generalmente cuando tenemos un nivel de glucosa que está elevado de una manera excesiva, más de 400, ¿no? Que ya estamos hablando quizás de un estado de cetoacidosis diabética, o incluso aumenta aún más, 600 miligramos, ya estamos hablando de un estado de hiperosmolar hiperglucémico, que son cuadros más o menos pues, agudos, ¿no? Porque es difícil mantenerlo eso a lo largo de mucho tiempo, de semanas o de meses, porque puede generar condiciones que amenacen a nuestra vida como tal. En un estado hiperglucémico, hiperosmolar, por ejemplo, las personas caen en estupor, tienen muchas alteraciones cognitivas de manera puntual. En cuanto nosotros administramos insulina, rápidamente esto puede llegar a mejorar. Por el lado contrario, cuando caemos en un estado de hipoglucemia, baja nuestra glucosa por abajo de 70 y 65 miligramos sobre decilitro, que es algo común que llega a ocurrir cuando no usamos apropiadamente la insulina, ¿no? Nos inyectamos un poquito más o no comemos rápidamente después de haberla consumido, pues también podemos llegar a tener alteraciones cognitivas muy puntuales. Pero ya hablando del desarrollo de un trastorno neurocognitivo mayor, conocidos como demencias, generalmente estamos hablando de una evolución de entre unos 10 y 15 años de que la persona ha estado cursando con estos aumentos de glucosa de manera crónica y paulatina. Ok, igual aquí ya nada más dos últimas preguntas. Braulio nos pregunta que en niños que padecen diabetes, ¿cómo podríamos detectar estos efectos en la cognición? Ajá, sí, básicamente dices. Ok, ese está un poquito más difícil, ¿no? Porque en general los pacientes pediátricos son complicados y hay que considerar que un paciente pediátrico con diabetes casi siempre va a ser una tipo 1. eh, Va a requerir de muchísimo apoyo, sobre todo por parte del terapeuta y por parte de los padres. Tenemos que ser súper empáticos, tenemos que hacer un abordaje preferentemente como por terapia de juego, ¿no? Nos puede ayudar muchísimo aquí, porque hacer evaluaciones neuropsicológicas, que sería lo ideal para determinar si es algo por la glucosa propiamente, por un daño ya neurológico, neuropsicológico, o por quizás algo oposicionista, desafiante, no lo sé. Pueden ocurrir muchas cosas a partir de un diagnóstico a esta edad tan temprana. Lo importante aquí va a ser sobre todo la relación que tengamos nosotros como terapeutas para con los pacientes, ¿no? Porque si no logramos hacer clic con ellos, nosotros adaptándonos a ellos en pediátricos, va a ser difícil que ocurra al revés. Entonces, antes de querer hacer este tipo de evaluaciones más complejas, una resonancia, evaluaciones neuropsicológicas, lo más importante cuando empecemos a detectar algún tipo de problema de carácter cognitivo
es ver si se debe a una forma de un trastorno depresivo como algo posicionista y desafiante, o si viene más bien por algo neuropsicológico y le cuesta trabajo realizar actividades o tareas dentro de la terapia de juego. Ok. Pues sí, creo que siempre en general trabajar con niños incluso llega a ser un poquito complejo, sobre todo hablando de padecimientos que raramente se ven, ¿no? Como justo, ¿no? La diabetes, que sí, como bien menciona, lo más común es que sea tipo 1. Em, Laura nos pregunta que si la prediabetes podría ser reversible para su avance a la diabetes y así evitar el deterioro en nuestras funciones cognitivas o, bueno, el deterioro cognitivo en general. En general se considera que sí, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos, de hecho hay algunos artículos muy puntuales, casos, ciertos tratamientos específicos, experimentales, en los cuales se puede considerar que un cuadro de diabetes bien establecido no puede llegar a revertir, sobre todo en fases tempranas. Pero de forma global, ¿no? Conceptualmente hablando, podemos decir que los pacientes con prediabetes, con una resistencia a la insulina, sí pueden llegar a revertir y evitar avanzar a diabetes. Ya tenemos todas las actividades necesarias para ello respecto a nuestro estilo de vida y en muchas ocasiones también pues un tratamiento farmacológico que nos ayude justamente con esta parte. Entonces, conceptualmente la respuesta es sí se puede hacer una reversión en este momento. Ok, pues muchísimas gracias, doctor. Estas serían como todas las preguntas. Los invitaría a los que nos están escuchando que si tienen alguna otra pregunta puedan enviarle un correo al doctor Andrés Vargas. Aquí está su correo y también a seguirlo en su red social que bien aquí nos comenta que es Instagram. Me imagino que igual sube bastante material informativo, hace bastante psicoeducación respecto a temas que nos atañen como profesionistas en salud mental e incluso a la comunidad en general. Entonces, muchísimas gracias, doctor, y pues aquí en la lucha contra la prevención de la diabetes principalmente. No, muchas gracias a todos y pues a final de cuentas el chiste es que nosotros como profesionales de la salud podamos hacer siempre un enlace entre todos nosotros, ¿no? Que verdaderamente ofrezcamos una atención íntegra, porque puntualmente aquí la diabetes, como estamos diciendo, abarca muchas áreas de especialidades médicas, pero abarca también muchísimo de cuestiones de psicología, porque recibir un diagnóstico de enfermedad crónico-degenerativa es bien complicado, ¿no? Ya veíamos que hay muchas distorsiones cognitivas que se asocian con ello. Hay problemas también dentales, entonces, por esta parte de odontología es crucial, muy importantemente también enfermería, ¿no? Para poder hacer el monitoreo, creo que es incluso más importante que los médicos mismos, y trabajo social, ¿no? Que también es importantísimo el trabajo que hacen en conjunto. Entonces, siempre busquemos entre todos nosotros poder construir una mejor sociedad. Y aunque no seamos los máximos especialistas en una cosa muy puntual, todos podemos colaborar en ayudar a la salud mental y física de la persona que queremos que está junto a nosotros. Muchas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego, bonita tarde a todos.